Entonces, esta es la clase número 2 de lo referente al curso de Física 110, paralelo número 4. Primero, informaciones. La hora de consulta, sí, es los días viernes, de los bloques 3 y 4. El link se lo voy a pasar al coordinador porque él tiene que ver cómo lo hace para ponerlo en aula, ¿ya? Si él no lo sube por medio del aula, yo se lo doy la próxima clase, ¿ya? Para cualquier tipo de consulta. También pueden preguntar dentro de la clase o si tienen alguna duda, preguntar al comienzo de la clase y no hay ningún problema y se puede solucionar. Si un problema más denso, que ocupa más tiempo, sería la hora de consulta. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, esta es la clase número 2, pero realmente es como la primera clase, ya que la clase pasada fue la introductoria. Si ya vieron el aula, ya están los links de las clases de la primera clase, igual darle otros paralelos. Invito a que las vean, y si ya las vieron, se dieron cuenta que en algunos paralelos ya partieron con vectores en la clase pasada. No hay ningún problema, no se asusten, nosotros vamos a partir ahora, porque era una recopilación. Y hoy día nuevamente hay que ver un poco vectores y hablar de primera movimiento en una dimensión, entonces está todo bien. Para partir en primera instancia, ¿qué es un vector? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como observadores dentro de la naturaleza o en la ciencia en física, a nosotros nos gusta saber por qué pasan las cosas. Por qué el objeto se mueve, por qué el objeto se cae, por qué el objeto se quema o sin fin de propiedades que puede tener. Dependiendo de qué es lo que estamos observando, es el área específica de la física que tenemos que estudiar, ¿ya? Este curso contempla por lo menos lo que es la parte, déjenme ver algo del internet, contempla lo que es referente a cómo se mueven los objetos, la dinámica, ¿ya? También podríamos estudiar la temperatura, cómo se queman los objetos, eso ya es termodinámica, 130. Podríamos ver cómo se comporta por medio de la electricidad, campos magnéticos, sería 120. Y a ciertas velocidades o propiedades cuánticas sería 140. Pero lo más básico que podríamos ver o preguntarnos es qué información podemos tener del objeto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a tener esta información, catalogarla por medio de propiedades matemáticas. Lo más normal es escribirlo como coordenadas, puntos, X, Y, ¿ya? Plano cartesiano, donde el X y el Y es una cierta información. Mide tanto, su ancho es tanto, puede ser, o su peso, su altura, y podemos graficar y obtener información. Pero cuando nosotros hacemos este plano cartesiano, X, Y, solamente tenemos las informaciones de las coordenadas. Vuelvo a decir, estas coordenadas no es posición simplemente, puede ser cualquier cosa, altura, peso, es la información que podemos tener del objeto que estamos estudiando. Pero es muy poca información. Entonces aparece un nuevo concepto, que no es tan nuevo, que ustedes puede ser que lo hayan visto o haber escuchado, que en vez de usar los cartesianos son los vectores. ¿Por qué? Porque además de tener las coordenadas, podemos tener ahora lo que es la magnitud, el tamaño, a un cierto punto de referencia, desde el origen. Y la dirección. Entonces, además de tener las coordenadas X y Y, ahora podremos tener también la información de qué distancia, que es la magnitud. Y por eso se ocupan vectores. Los vectores simplemente dan mayor información a la misma observación. Podemos escribir con exactamente el mismo punto, podemos recopilar mayor información. Y siempre en la ciencia nos va a interesar eso, tener más información. ¿Cuál es el problema? Que al tener mayor información, usamos otro tipo de matemáticas. Y al usar otro tipo de matemática, el vectorial, tiene otras propiedades. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero tener una mayor cantidad de información, tengo que aumentar la complejidad de las matemáticas, las herramientas que voy a utilizar. Un juego de equilibrio. No puedo tener mayor información si no ocupo matemáticas más avanzadas. Y ese es el problema de los vectores, en primera instancia. No es un problema, sí es un problema que a la gente que no está muy habituada dice más complicado. Pero es saberse las propiedades de los vectores. Entonces el vector es la representación de
este punto X sí que teníamos anteriormente en cartesiana, pero ahora también nos interesa que tiene un cierto tamaño, una cierta distancia en comparación al origen. ¿Ya? Que es lo que se conoce como la magnitud. Pero primero tenemos que nombrar a este vector. Los vectores le podemos poner un nombre A, o B, o Juanito, como se quiera que se llame. Pero para recordar que es un vector, se pone una flecha en la parte superior. Así identificando que realmente estamos hablando de un vector. ¿Ya? Los vectores tienen componentes, tienen cierta parte. ¿Qué quiere decir los componentes? Que tiene un valor en el eje X, tiene un cierto valor, que es cuánto mide en el eje X, vamos a poner X sub 0, y tiene un valor en el eje Y. ¿Ya? Que vamos a llamarle Y sub 0. Entonces, este vector A tiene lo que se entiende como componente. Tiene un cierto valor en el eje X. Fíjense en esta anotación, que me refiero que el valor X sub 0 puede ser un número, está orientado en el eje X, acá, más una componente en el eje Y. Como ejemplos, el 3x tongo, esto se llama tongo por si acaso, este gorrito, esta puntita hacia arriba se llama tongo. A lo que se refiere es que si yo hago las coordenadas x, y, yo podría considerar 1, 2 y 3 en el eje X, con valor del X, y valores 1 y 2 en el eje Y. La intersección de esos dos puntos me da el final del vector A, que sería el 3, 2. Entonces ahí denotamos el vector. Entonces lo importante son los componentes, entender qué significa esto de las componentes del vector. El X y el Y tongo. ¿Cuáles son las ventajas de los vectores? Ya entendemos que da mayor información, que además de tener las coordenadas X, Y, el 3 y el 2, también tenemos la magnitud, cuánto mide. Entonces uno dice, ¿y cómo yo voy a saber cuánto mide el vector? Para saber cuánto mide el vector me tengo que visualizar, me tengo que dar cuenta que se forma un triángulo, pero no cualquier triángulo, se forma un triángulo rectángulo. Y puedo aplicar las propiedades de Pitágoras, ya que en un triángulo rectángulo puedo aplicar Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Me dice que el cateto, que en este caso mide 3 al cuadrado, más el otro cateto, que mide 2 al cuadrado, me va a dar cuánto mide esta distancia, que es la hipotenusa. Entonces, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado me estaría dando 9, más 4 me estaría dando 13. Y eso es el tamaño, y al cuadrado, de el 13. Ahí. Sería, en cierta manera, el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa sería raíz de 13. Pero, ¿qué es la hipotenusa? La hipotenusa es cuánto mide el vector. No podemos escribir el vector porque el vector son los componentes. Entonces, para definirnos cuánto mide, usamos el símbolo del valor absoluto, que se refiere a la distancia. En estos cursos de física, el valor absoluto representa la distancia. ¿Por qué? ¿Y por qué representa el valor absoluto? Si yo tengo dos personas y yo me paro en el punto de vista de la persona mayor, la distancia desde esta persona hacia allá pueden ser 2 metros. Vamos a poner que son 2 metros. Pero la distancia de la persona menor a la mayor tiene que ser exactamente la misma, 2 metros. No puede ser que para uno sea positivo y para otro sea negativo. Tiene que ser la misma distancia entre los dos puntos. Por lo tanto, es independiente del sentido, la distancia. No puede ser afectada. Por lo tanto, la distancia de un vector no se puede ver afectada desde el punto de vista.
Y por eso denotamos con el valor absoluto para recordar que siempre las distancias son positivas. Yo no puedo medir un menos 1,80 m. Siempre es positivo. Nadie puede medir un negativo. Y con eso lo podemos recordar con el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, tenemos la magnitud del vector, tenemos los componentes. Ahora, ¿qué otra información podríamos tener? Ya que conocemos los componentes y tenemos la magnitud, aquí hay un dilema que siempre uno puede chocar, que la gente que viene recién ingresando a la universidad, o sea, en esta universidad, que dice, ¿cuáles son los de qué se compone un vector? No las componentes, ¿de qué se compone? Entonces uno dice, tiene magnitud, que es el tamaño de cuánto mide se le conoce como magnitud, que es esto. Tiene una dirección, que es hacia dónde va. Y en algunos libros, en otro lado, dicen el sentido. Y es súper normal que en enseñanza media hablen del sentido. Pero acá no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque la dirección me dice, si uno lo ve en cierta perspectiva, es la inclinación. Aquí en este curso no se habla de sentido, se habla de dirección. Porque cuando uno trata de referirse a un vector va para acá y va para acá, realmente no son lo mismo, porque tenemos que orientarlo desde el sistema de referencia. Entonces, este vector está acá, mientras que este otro vector es acá. No son iguales. Aunque uno piense y diga, pero si van en la misma dirección, tienen sentido opuesto. No, no son el mismo vector, tienen ángulos distintos, porque tenemos que hacerlo desde la referencia del sistema de coordenadas. Por eso no es bueno hablar de sentido y solamente hablar de la dirección. Y después uno entiende que los vectores también lo puede escribir en otras coordenadas y no en cartesianas, sino que en angulares. Y ahí tiene todo el sentido hablar del ángulo. Hablar de sentido metafórico. Tiene todo, ahí tiene aclara el valor de entender por qué no se habla, solamente se habla de la dirección. Entonces los vectores, para terminar más o menos esta parte de entender, primero tenemos que entender que hay un sistema de referencia. Estamos refiriendo a un vector, tenemos que ubicarlo. Ese vector tiene un nombre, vamos a llamar el vector Juanito. El vector Juanito, como es un vector, le ponemos una flecha. Y la representación de este vector es el vector Juanito. El vector Juanito tiene componentes, que también se le conocen como las proyecciones, es como la sombra. Es como que desde la parte superior yo alumbrara con una linterna y genero una sombra. ¿Cuánto mide esa sombra en el eje X? Va a ser la proyección o la componente en el eje X y más en la coordenada del eje Y, si es que tiene. Puede ser 0, que es un número. Y Juanito también puede tener una magnitud. Podemos calcular su tamaño. Juanito. El tamaño del vector Juanito. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que ya que hablamos de esto del vector que tiene coordenadas y tiene magnitud, también nos tenemos que dar cuenta de algo. Que siempre vamos a usar como referencia los ejes. Entonces, los ejes también tienen que tener algunos vectores para poder medir. Decir, mira, tantos pasos a la derecha o tantos pasos a la izquierda o hacia arriba, hacia abajo. Y aparecen unos vectores que vamos a llamar unitarios. El nombre lo dice, unitario porque tienen unidad 1, miden 1. La distancia que hay de acá es 1. 1 metro, 1 centímetro es 1. A ese vector, como está en el eje X, lo vamos a llamar Y. ¿Por qué Y? Porque el X, Y, Z y JK. Entonces lo vamos a llamar Y, pero le vamos a poner este gorrito, que tiene una sola dirección, se refiere, y que va en la dirección del eje X. ¿Ya? De igual manera, existe otro unitario que va en el J. Se llama J tongo y va en la dirección del Y. Y es un unitario. ¿Qué significa? Que la magnitud vale 1. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Que son unitarios, entonces su magnitud vale 1. Y lo segundo es que solamente viven en uno de los ejes. En el eje X, en el eje Y
Y el tercero, que sería el K-tongo, vive en el eje del Z. ¿Ya? Y que todo vector, ejemplo el A, el Juanito, el que sea, cuando hablamos de las componentes, tiene que tener, voy a usar el mismo color que corresponde, está referido a cuántas unidades referente al itongo. No necesariamente son enteros, pueden ser reales, lo que sea. Vamos a decir ahí, ejemplo, el J. Lo que me está diciendo es que el vector A son 3 unidades del I en el eje X y 4 unidades positivas en el eje J, en el itongo, en el I. Entonces ya hablamos del vector. Después más adelante vamos también a definir, de nuevo vamos a hablar de los vectores sobre el producto punto, el producto cruz. Pero era simplemente eso, entender un poco que existen los vectores y cuáles son las ventajas al fin y al cabo. ¿Ya? Recuerden que si tienen dudas las pueden preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Ya? Referente a la información. Entonces, vamos a partir ahora, vamos a retomar, vuelvo a decir, esto de vectores lo vamos a trabajar todo el semestre. Entonces, lo nombro por el hecho de que ya tienen que considerar que vamos a trabajar con vectores y ya lo han visto, volver a reforzarlo. Hay hartos videos ahí en el canal para que puedan ver sobre vectores y puedan repasar si les cuesta un poco, pero en primera instancia era eso, la introducción a vectores. Entonces, fíjense, antes de continuar, acá hay dos vectores. Hay un vector P, tiene una flechita arriba, y tiene un Q que tiene flecha, entonces son vectores. Y lo dicen que escribamos a un vector en función de sus vectores unitarios. Lo dicen que escribamos los vectores unitarios IJ. ¿Qué quiere decir? Que al vector P lo tengo que escribir en la componente del I más la componente del J. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que pescar este P. Oh, no me deja pescarlo. Voy a dibujarlo encima. Sí, mira. Voy a hacer una raya ahí. Voy a hacer una magia. Voy a pescar el P. Y tengo que ponerlo en el origen. Porque recuerden que los vectores parten desde el origen. Así, aunque estén dibujados en otro punto de vista, si yo quiero referirme a cuál es su tamaño y su magnitud, es referente desde un punto del origen. Hay otra gente que lo que hace es considerar un eje acá. Que igual de válido. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el componente en X y cuánto es el componente en Y? En X van a ser 2 cuadrados, fíjense, está ocupando 2 cuadraditos. Entonces, y va en el lado positivo, entonces tiene 2 valores positivos. Y el Y, este es el 2 positivo. Y el Y ocupa 3, pero en el lado negativo. Entonces, no es un más, es un menos 3. Uno puede eliminar el paréntesis, pero cambia el signo adelante. Y ahí los quedaría. Entonces el vector P es exactamente el 2i tongo menos 3j tongo. Pueden escribirlo así o también lo pueden escribir así, con el paréntesis. Es igual de válido. ¿Ya? Pueden hacer lo mismo con el Q, no lo voy a hacer. Pero también los vamos a referir a esta parte que está acá. El Q menos 2P. ¿Qué significa Q menos 2P? Para eso voy a tomar el vector Q, lo voy a dibujar de nuevo, y voy a seguir tal cual dice esta ecuación. Dice Q menos 2P. Entonces, Q, toma el vector Q, ahí está Q, todo esto es Q, esto es Q, y le tengo que restar, esto es lo más habitual, el 2P. Entonces, si el vector P, acuérdense que acá tengo el vector P, voy a borrar acá S y S. El vector P lo tengo acá. En vez de ir hacia allá, el menos P va hacia el otro sentido. Cambia el sentido de la flecha, la dirección. ¿Ya?
Entonces va para allá. Pero es 2 veces. Entonces, copiar, pegar, 1 y 2. Y como partí desde Q y terminé en menos 2P, voy desde Q hasta menos 2P. Y ahí está el resultado. Ese es el resultado del Q menos 2P. Ahora, en la clase de hoy, a continuación, voy a enseñar cómo también hacer esta diferencia en el curso, cómo es lo que coordinación espera que ustedes hagan. Esta es una forma habitual que ustedes ven en el colegio, pero también es bueno ver de otras formas. Entonces, cuando lo referimos a una multiplicación con un vector, le estamos aplicando que estamos expandiendo o estamos comprimiendo ese vector, dependiendo del número, si es mayor que 1 o menor que 1. O si es negativo, va a cambiar la dirección. Lo que ustedes hablan en paréntesis, así entre comillas, como sentido. ¿Ya? En este ejemplo, fíjense, esta guía está subida en el aula por si acaso, se les pide que, viendo el dibujo, determinen los ángulos de la horizontal, que calcule alfa y beta. Entonces, tenemos que calcular cuánto mide este vector. Y nos damos cuenta que se forman triángulos. Siempre hay que formar triángulos rectángulos. Entonces tenemos los catetos, sabemos cuánto mide el cateto porque este mide 4 espacios y este mide 3 espacios. Podemos calcular por Pitágoras la hipotenusa y usando el seno y el coseno podríamos calcular cuánto mide el ángulo. ¿Ya? Ahí calcular que seno, la definición de funciones trigonométricas, seno de alfa va a ser el opuesto partido por la hipotenusa, que la hipotenusa es simplemente cuánto mide, vamos a llamarle L1. L1. Y para calcular L1 tendríamos que usar Pitágoras. Y después sacar la calculadora y calcular el chiffre, seno de ese número. ¿A qué me refiero? Hagámoslo. Si yo sé que los catetos son 3 y 4, ¿ya? Yo puedo calcular la hipotenusa como 4 al cuadrado, que me daría 16, y 3 al cuadrado, que me da 9. 16 más 9, 25. Entonces la raíz de 25 es 5. La magnitud de ese lado es 5. 3 dividido en 5 es... Estoy buscando la calculadora. Acá está. Siempre hay que tener una calculadora a mano. 3 dividido en 5, 0,6. Por si acaso, siempre eso se ríen y uno dice, pero ¿cómo no lo calcula mentalmente? No, uno trata de hacer descansar de vez en cuando la mente. Entonces, no es un orgullo no usar calculadora. Es una herramienta, hay que usarla. Y lo da 0,6. Si ustedes están usando su calculadora en este momento y no saben cómo calcular el ángulo, les voy a mostrar. A ver. Déjenme ordenar acá. Se me perdió el mouse. Oh, tengo un problema con el mouse. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué están viendo? El Gmail, el calendario. El calendario, ya está bien, el calendario. Entonces ustedes ponen calculadora. Si se van, voy a ir a imágenes para ver más o menos la calculadora tipo, que casi todos deberían tener esta. Así, en promedio, estoy hablando del 99% de la gente. Cuando uno se da cuenta, o primero es que está usando muy bien la calculadora, se da cuenta que los botoncitos arriba hay una parte que está todo en amarillo. Ese amarillo se obtiene en esos botones si usted aprieta el botón de acá, que es el Shift. El botón Shift duplica la cantidad de botones de su calculadora. Eso quiere decir que si este botón era el exponente, usted aprieta Shift y este botón y ya no es exponente, sino que es pi. Fíjense en la del seno, coseno y tangente. Aparecen con un -1, que quiere decir que es la función inversa. Si yo aprieto Shift, seno y escribo 0,6, me va a calcular cuál es el ángulo para obtener ese resultado, la función inversa. Entonces voy a usar Shift, seno, 0,6 y me da 36,86.
Como consejo, alguien, si tiene la calculadora en este momento, ¿le dio algún número distinto al 36.86? Para aclarar, tiro esa duda, ¿por qué aparece distinto? ¿A alguien? ¿A nadie? A ver, ahí está titilando la... no, ¿qué? ¿Alguien le dio algo distinto? Si le llegan a dar distinto, no se asuste. ¿Qué es lo que pasa? Que su calculadora no está en grados y puede que esté en radianes. ¿Cómo darme cuenta si está en radianes en grados? Bien simple. Lo primero que tienen que hacer antes de una prueba o antes de hacer un ejercicio o hacer algo es probar inmediatamente seno de 90 y les tiene que dar 1. Si no les da 1 y les da 0.80 y algo, es que están radianes. Para eso, para solucionarlo, tienen que apretar este botón Mode. Tienen que apretarlo tantas veces, dependiendo de su calculadora, hasta que le aparezca la palabra DEC, RAC, GRA. Y con opciones 1, 2, 3 o dependiendo de la configuración de su calculadora. ¿Qué significan eso? Que está en grados, en radianes o en, no me acuerdo el otro, lo que ocupan los marinos. Son como coordenadas medio raras. ¿Cuál es el que tenemos que usar? Es el DEC, que en inglés es de los grados. Si todos se equivocan y ocupan el GRA, que es la que ocupan los marinos, la sexagesimal, algo así, medio rara. Y cuando les piden los cursos matemáticos usar los radianes, tienen que configurar las radianes. Ese es el problema, es súper habitual y es el que comete error la mayor cantidad de gente cuando calcula. Y sobre todo si estamos trabajando en física con vectores, tienen que fijarse muy bien que estén en grados, si es que van a trabajar en grados o si van a trabajar en radianes, que estén en radianes. ¿Ya? Entonces, la moraleja de estos 3 minutos que hemos estado hablando de la calculadora es que tienen que saber usar su calculadora. Cada calculadora es única y tiene sus mañas y dense el tiempo de aprenderla a usar y no esperen el último momento en la prueba para aprender a usarla. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ángulo. Este ángulo 36,86 se refiere al ángulo que hay acá. Pero fíjense que va hacia abajo. Entonces, si uno fuese más fino, tendría que ser negativo, porque el I es negativo. ¿Ya? Pero no hay sistema de referencia, no estamos en un plano, entonces simplemente la inclinación. Y podríamos hacer exactamente lo mismo con el B. Y por último, sobre los productos, hablar un poco de los productos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros lo enseñan en el colegio a multiplicar 3 por 5, en básica lo enseñan a multiplicar de esa forma, 3 cruz 5. Pero cuando pasan en ciencia media es 3.5. Y nadie en su sano juicio cuestiona el por qué usamos una cruz y de repente usamos un punto. Y la diferencia en los números no se ve, en los escalares, pero sí en los vectores. Que a este se le conoce producto cruz y a este producto punto. Y en vectores son totalmente distintos. En los escalares, que son los números, no. Da exactamente igual. Da 15, da 15. Pero en vectores no. El producto punto, que tiene el nombre como el nombre lo dice, que va a ser un punto entre dos vectores, va a ser de la siguiente forma. Nosotros el vector le podemos escribir como las componentes. Escribirlo como el par, realmente no es un par acá, son 3 coordenadas, entonces sería el 2, el 1 y el menos 1, porque el 2 es el I, el 1 es J y menos 1 es K, y lo vamos a multiplicar por el menos 1, por el 1, por el menos 2. Cuando vamos a multiplicar, lo que vamos a hacer realmente es multiplicar este 2 por ese y por ese. ¿Ya? Entonces sería 2 por menos 1 me da menos 2. Pero me tengo que recordar que el 2 está en el itongo. Y este está en el itongo. Entonces el itongo por itongo, 1 por 1, porque son unitarios, acuérdense, son unitarios, me va a dar 1. No se pone el 1. El segundo va a ser, voy a poner el 2 por el 1. Pero tengo I por J. ¿Y qué es lo que pasa? Que el I iba en un eje, en el eje de los X, y el J va en la otra dirección. La multiplicación entre el I tongo y el J tongo es 0. Es una definición. Es 0. Esto es 0.
porque van en direcciones totalmente distintas. Por lo tanto, esta no se pone. Y si hago exactamente lo mismo con el K, tampoco va a dar. Entonces, la moraleja es que solamente van a sobrevivir los que son el I con I, los J con J y los K con K. O, como uno se sabe la ecuación, la multiplicación punto punto va a ser la componente X, que sería el 2. La X se entiende así como AX, como la componente X del vector A, por la componente X del vector B, más la componente Y, por la componente Y del vector B, y la componente Z de la componente Z. Y ese es el producto punto. Como resultado, el producto punto da un número, porque simplemente estoy sumando. No tiene dirección, no es un vector, es un número. El A por B, en producto punto, me da un número, 5, 10, 15, lo que sea, 0. Y va a ser simplemente ese valor, ¿ya? 200, 300, lo que tú quieras. Pero en el producto cruz, no. El producto cruz da como resultado un vector. ¿Qué significa el producto cruz? Y esto es mucho más abstracto. El producto punto es más fácil de visualizar. Pero el producto cruz es que si yo tengo un vector A y tengo un vector B, este tercer vector, el A cruz B, va a estar fuera del plano que se forma entre el A y el B. ¿Qué significa? Volver a repetir para que lo entiendan bien. Que si yo tengo un vector con otro vector, con dos líneas, yo genero un plano, una hoja. Pesquen sus dos dedos de una mano y jueguen y se van a dar cuenta que o con los dos brazos o lo que sea, siempre van a formar un plano, una hoja. Independientemente de cómo los pongan. Con dos vectores ustedes generan un plano. ¿Ya? Ahora, el producto cruz siempre va a ser perpendicular a ese plano, no pertenece al plano. Es lo que se conoce como el vector normal. Está normal el plano. Está fuera de esa hoja. No nos genera sombra. ¿Qué significa que no pertenece al plano? Es que si yo alumbro el vector hacia abajo, no genera sombra en el plano. Es perfectamente de 90 grados. Y hay que saber cómo poder originar este producto cruz. ¿Ya? Tiene otro nombre el producto cruz también. Goldbach parece que se llama, o no me acuerdo, en Wikipedia sale. ¿Quién originó este producto cruz? ¿Cómo se calcula? Por si acaso, el producto cruz a mitad del semestre lo vamos a volver a retomar y lo voy a volver a explicar. Pero lo tengo que nombrar ahora simplemente, pero lo podemos volver a retomar. El producto cruz, hay que entender que yo tengo el vector A, que tiene componentes X, Y, puede tener Z, y le voy a hacer el producto cruz del B en X, en Y y en Z. ¿Cómo se calcula? Y por eso es tan denso. Tienen que generar una matriz de 3×3, en la cual en la segunda fila ponen al vector A, al primer vector, con las componentes. En la última fila ponen el segundo vector. Y en las primeras filas ponen las componentes. Y lo que le vamos a calcular es el determinante. Esas dos líneas rectas, no paréntesis, se entiende que es el determinante de esa matriz. De una matriz de 3×3. Si es primera vez que lo ven, no se preocupen, porque realmente esto lo vamos recién a ocupar más allá de mitad del semestre. Cuando en cálculo ya hayan visto por lo menos o referido lo que es más o menos matrices en la parte de álgebra. ¿Ya? Si no, no se preocupen, ahí vamos a hacer un extenso de cómo calcular el producto cruz. Pero el determinante de una matriz de 3×3, en resumen bien abstracto, es simplemente tomar la primera componente
y calcular los elementos que no pertenecen ni a la fila ni a la columna. ¿Qué quiere decir? Que no pertenecen ni a su fila ni a su columna. Que sería el AI, el AZ, el BI y el BZ. Y calcularla esa matriz de 2 por 2. El determinante. Más ahora la otra componente, que sería la J. Pero la J, como se encuentra en una posición impar, ¿qué significa impar? Que el J se encuentra en la fila 1, columna 2. 1 más 2 es 3. Mientras que el J se encuentra en 1, 1, que es 2. Y el K se encuentra en fila 1, columna 3. Lo que uno hace es que en vez de positivo, tiene que ser negativo por estar en una posición impar. El J. Detrás de todo esto hay toda una ciencia, hay todo un curso de matemáticas, son por lo menos 2 clases. Yo le invito a que revisen las clases que tengo grabadas porque en Math 021, yo me acuerdo en otros cursos, hablo sobre producto cruz. Hasta hay un video sobre producto cruz, ¿ya? Que hice. Porque es normal que no mucha gente puede ser que no lo haya visto, igual es raro ya a esta altura, pero aún así, no sé, uno basta con que repase. Y para el caso del J, voy a tener los elementos que sobreviven, que son estos 4, que sería el AX, el AZ, el BX y el BZ. Sí, pues ustedes están en Math 022 porque 0 es el Math 021 es prerequisito, entonces ahora estarían viendo que esto está pensando en Math 022 en álgebra, si ven matriz, entonces ya, estamos bien, si lo van a ver. Y el tercer elemento es exactamente igual y calculo los determinantes. No me voy a centrar, vuelvo a decir en esto, porque sería chino, pero a mitad del semestre ya no va a ser chino. Entonces con eso hay vectores. Vectores son formas de representación de información, que además de tener unas coordenadas, puede tener una dirección y un tamaño, y tienen ciertas propiedades. Esas son las propiedades que los van a dificultar. Saberse el producto punto, el producto cruz, calcular las proyecciones, Pitágoras. Esa es la desventaja, porque hay que saber más matemáticas. Y por eso uno tiene el curso de Math 022. A la parte de álgebra lineal. Y uno dice, ¿para qué me sirve? Para esto. Pero la ventaja es que puedo tener mayor información en menos líneas. Mucha más información. Además de tener solamente el XY, tengo la magnitud y el ángulo. Entonces esa es la ventaja. Entonces, ¿para qué me sirve? Para poder describir en este curso el movimiento, lo más básico, cómo se mueve un objeto. ¿Ya? En los movimientos ya no los vamos a ver como cartesianos, sino como vectores. Fíjense en este dibujo. Este dibujo se le conoce como movimiento estroboscópico. Aquí dice movimiento gráfica estroboscópica. ¿Qué significa estroboscópica? Igual a eso voy a hacer un punto. Este es el objeto que vamos a estudiar. Dice que este objeto se mueve hacia la derecha. Acá dice movimiento hacia la derecha. Entonces la pelota se va moviendo. Pero vamos a imaginar que cada un segundo yo le saco una foto. Cuando parte está acá. Él va avanzando, uno saca una foto. Y ahí está el segundo punto. Después, al otro segundo, ahí. Al otro segundo, ahí. Y va a avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que entre acá y acá pasó un segundo. Pero entre este punto y este punto también pasó un segundo. La pregunta es, ¿por qué esta distancia es mayor que esta y no son iguales? ¿Alguien podría decir por el chat? O decirlo con voz. ¿Por qué en este punto la distancia es más pequeña que por acá? Porque va acelerando, porque aumenta la velocidad. De las dos cosas significan exactamente lo mismo. Después más adelante vamos a entender lo que es la aceleración, pero se refiere a eso. Que el objeto va aumentando, que no tiene la misma velocidad. Aquí tiene una determinada velocidad, pero aquí tiene esto. ¿Y qué es la velocidad? Y eso es lo que vamos a tener que entender. Los objetos se desplazan. Ustedes ya han visto en física 100 que el objeto se desplaza, que recorre una cierta distancia y que en un determinado tiempo uno puede calcular la velocidad. Entonces la velocidad es que a igual tiempo, si recorren una distancia distinta, es que tienen velocidades distintas. El que recorre mayor distancia
mayor espacio tiene mayor velocidad. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos puntos yo puedo dibujar el vector velocidad. Puedo dibujarlo ahí, ahí, pero no pueden ser iguales, porque a mayor esté a la derecha, su vector va a ser más grande. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes visualizar. La información estroboscópica, yo puedo calcular los vectores de velocidad. Y si fuese a la izquierda, el objeto está como frenando, está disminuyendo su velocidad. ¿Ya? Entonces eso es el gráfico estroboscópico. Eso es lo más básico que vamos a hacer en este curso. Siempre vamos a aplicar. Y ahí están los vectores. Si se dan cuenta, no tienen el mismo tamaño, no tienen la misma magnitud. Porque no recorren la misma distancia. Estroboscópico significa que cada uno de esos puntos fue sacado en el mismo tiempo, el mismo lapso de tiempo. Pero la distancia no es la misma. ¿Ya? Y ahora vamos a retomar esto de la diferencia entre vectores. ¿Qué tenemos acá? 5 menos 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? Muy fácil. Ahí puse un signo de interrogación. Pero la pregunta es no cuánto da, sino es cómo lo resolvemos. ¿Cómo se responde esta pregunta? ¿Cómo es lo que ustedes están habituados a responder? ¿Ya? Mucha gente dice, 5 menos 3 es 2, pero lo ocupa por memoria. Habitualmente, y en la básica, lo que a ti te enseñan es que si tú tienes el 3 y llegas al 5, tú te preguntas cuánto me falta para llegar del 3 al 5. Y uno con la práctica aprende a resolver esto. Igual que la multiplicación y la división. Primero aprende la multiplicación, las tablas de memoria, y después hace lo contrario para la división. Primero aprenden a sumar y con un ejemplo inverso entienden lo que es la resta, que es la diferencia de cuánto le falta al segundo término, cuánto le falta al último término para llegar al primero. Después eso también lo aplican en derivada, porque ustedes saben derivar, pero para aprender a integrar hacen lo opuesto. Se tienen que saber las derivadas. Entonces siempre funcionan así. El hombre funciona primero, o sea, aprende un método de memoria y después que lo aprende el inverso, pero siempre apoyándose en lo que ya sabía. Entonces, exactamente lo mismo vamos a aplicar con los vectores. Cuando nosotros nos referimos a la menos b, por lo menos en este curso, en esta universidad y en esta coordinación, no es que tienen que aprender la diferencia como memoria, sino lo que se tienen que preguntar es cuánto le falta b para llegar a la. ¿Y cómo se hace? Ahí está, mira, vamos a hacer el ejemplo, el a menos b. Simplemente se pesca el vector a, que ahí no lo puedo dibujar, lo vamos a dibujar acá encima. Ahí está el vector a. Y se orienta en el mismo origen que el b. Y la pregunta es bien clara. ¿Cuánto le falta al b para llegar a la a? ¿Cuánto le falta al b para llegar a la a? Ahí está la diferencia. Desde b hasta a. Habitualmente, y ese es el ejemplo que había hecho recién antes de empezar con esta guía, uno lo que hace es voy a dibujar de nuevo el a, disculpen. Lo que uno hace habitualmente es tomar el vector a, que eso es lo que le enseñan en el colegio, y al b le cambian el sentido, porque es negativo. Y el a menos b se obtiene exactamente el mismo. Este vector es igual a ese. Pero nosotros, y esto es lo más importante que tienen que tomar atención, vamos a usar este método. Este es el método que va a ser evaluado. Esto es lo que se va a evaluar en las pruebas. No este. Porque después se dan cuenta que no les va a servir mucho. Es este el que va a servir. Va a solucionar mucho los problemas. ¿Ya? Entonces, siempre que les digan calcular la diferencia entre A y B, tienen que preguntarse cuánto le falta al B para llegar al A. Y obtener la diferencia. Y un ejemplo con la estroboscópica, y ahí se van a dar cuenta inmediatamente que soluciona todos los problemas. Porque nosotros podemos calcular la diferencia
ese triangulito que está ahí es un delta, de la letra griega de diferencia. Y lo que me refiere es que siempre que hay adelante algo, en este caso una V, es la diferencia, el final menos el inicial. Entonces, si yo quiero calcular el delta V, delta velocidad, va a ser como dice el menos. ¿Cuánto le falta a la para llegar al D? ¿Cuánto le falta a la para llegar al D? Desde acá hasta ahí. Y me dice la dirección. Eso es la ventaja, que me da una dirección súper precisa. Si lo hubiera hecho con el otro método, mucha gente se complica y se equivoca a calcular la diferencia. Y por eso es tan importante entender el método de la diferencia, porque sabiendo el delta, podemos calcular la aceleración. Porque acuérdense la definición de aceleración, que es el delta V, el delta T. El delta T acá es el mismo, porque es estroboscópico. Entonces, al ser estroboscópico, es el mismo tiempo en todos los pasos. Sería una unidad, un segundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tiene sentido. Sí tiene sentido el delta V. ¿Ya? Entonces, cuando queremos calcular la aceleración, tenemos que calcular la diferencia. Entonces, por eso es tan importante entender cómo calcular la diferencia entre vectores. ¿Ya? Entonces, en resumen, si yo tengo una estroboscópica, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? Los vectores velocidad. Ver el dibujo y relacionar. Dibujar los vectores. Dibujar más o menos cómo serían los vectores. Así, así, así y más grande. Después, si quiero calcular los vectores de aceleración, vamos a llamar a este el 1 y este el 2. Tendría que calcular la diferencia entre el 1 y el 2, que al final menos inicial, entonces me va para allá. Pero en todos va a ser constante la aceleración, por eso el vector acá naranjito es constante. Todos tienen la misma aceleración. Y alguien va a preguntar, profesor, ¿puede ser que la aceleración no sea constante? Sí, pero en este curso no. ¿Por qué? En la naturaleza puede pasar, y pasa con las hojas cuando caen del árbol, los aviones que van a velocidades del sonido y los fluidos, un poco más avanzados, pero en la naturaleza el 99% se puede describir simplemente con aceleraciones constantes. Las caídas por efecto de la gravedad, aceleración de gravedad, es constante. Entonces, en este ejemplo, en este curso, no lo vamos a ver. Simplemente la aceleración siempre a priori va a ser constante. Puede aumentar, pero es constantemente. ¿Ya? Entonces, hasta hoy día, lo que hemos hablado es la gráfica estroboscópica, que saca fotos en un determinado tiempo. Podemos con esa estroboscópica calcular los diagramas, hacer flechitas de velocidad. En cada uno de los puntos obtener su velocidad, si va aumentando o no, dependiendo del tamaño de la distancia, si se mueve a la derecha o a la izquierda. Y con la diferencia vamos a ser capaces de calcular los vectores de aceleración. ¿Ya? Entonces fíjense en este ejemplo. Este ejemplo es bien burdo, pero es como que fuese una pendiente. No se nota mucho, pero hay una pendiente ahí. Entonces, los dice, construye el gráfico estroboscópico. Entonces, hagan ustedes el gráfico ahí mentalmente en una hoja. Vamos a considerar que el objeto se mueve hacia allá primero y después hacia abajo. Entonces, primero originalmente se mueve hacia la izquierda y tiene que moverse con una velocidad muy grande, porque si es muy pequeña no va a avanzar hacia arriba. Pero después de un tiempo empieza a disminuir hasta llegar a que la velocidad es cero. ¿Sí o no? Se detiene. Y después empieza a devolverse y empieza a aumentar su velocidad. Esos son los puntos. Estos son los puntos estroboscópicos. Aquí yo inventé mi propia gráfico estroboscópico. Inicialmente lo mando hacia arriba con una velocidad distinta de cero positiva. Voy a hacer los vectores de velocidad. Aquí va para acá y a medida que avanza empieza a disminuir la velocidad hasta que se hace cero y después se devuelve por efecto de la gravedad. Este tiene que ser un poco más grande y aumenta. Entonces hicimos el paso 1, construir el gráfico estroboscópico, y el paso 2, los vectores de velocidad. ¿Podríamos dibujar los vectores de aceleración? Lo voy a poner en verde, sí.
y los vamos a dar cuenta que para calcular tengo que entender cuál es el final y cuál es el inicial en cualquier punto. En estos dos, el final que está adelante y el inicial es el original. Y la pregunta es, acuérdense, delta, velocidad, es el final menos el inicial. Entonces, pongo los dos vectores, oh, me equivoqué. Pongo los dos vectores, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá abajo, ahí está el inicial. Voy a copiar el final, lo voy a pegar, los pongo en el mismo origen, ahí lo pongo abajito, como representando que están en el mismo origen, y yo me tengo que preguntar cuánto le falta al inicial para llegar al final. Desde el inicial parto y llego al final. Y esa va a ser mi aceleración. Y si hago todos con todo iguales, me va a dar que son todos constantes. Y miren, me ahorro el problema de pensar, porque hay gente que le apuesto que más de alguno de ustedes pensó que iba para el otro lado. Pero la aceleración va en contra porque el objeto va frenando. Y después también va hacia la derecha porque la velocidad va aumentando. ¿Ven que es importante entender esto del delta y hacerlo con ese método? Porque le ahorramos el problema de inmediatamente saber hacia dónde va. Sin cuestionar, sin usar prejuicio, calculamos exactamente hacia dónde va la aceleración. Entonces ahí, aquí la diferencia yo lo hice en un plano, pero ellos lo hicieron con la inclinación. Ahí están los estroboscópicos, más bonitos, con pelotita. Calculan el diagrama de velocidades. Ahí están las flechas de las velocidades. Y después preguntan, construyamos el diagrama de aceleración. Oh, disculpen, el diagrama de aceleración. Pero para calcularlo siempre tenemos que tener dos puntos. Por eso ocupan esta zona, inicial, final, esta zona y esta zona de acá. Pero de las tres tenemos que hacer siempre los mismos pasos. Este es el inicial, vamos a decir que este es el final. Y lo que tenemos que hacer es juntar los vectores inicial, fíjense, estoy haciéndolo así, final, y preguntarme cuánto le falta al inicial para llegar al final. Del verde al azul. Después hago exactamente lo mismo con el otro caso. El inicial va para allá y el final va para acá. Tomo el inicial, tomo el final, los pongo en el mismo origen. ¿Y cuánto le falta desde el inicial al final? Y después el otro. Si yo hago perfectamente y todos los dibujos lo hago muy bien, me van a dar que todas las aceleraciones van a ser iguales. La pregunta es, y ahí empieza, en su vida, ¿hacia dónde va la aceleración? Tendría que ir hacia la opción B. No puede ir hacia arriba porque el objeto estaría aumentando su velocidad. No puede ser hacia abajo porque no va hacia abajo el objeto. Y no puede no tener aceleración porque cambia la velocidad. Vemos que la estroboscópica no es la misma distancia, que la distancia de acá a acá no es la misma que de acá a acá. ¿Qué pasa cuando va de bajada? La aceleración puede ser otro el problema, pero uno lo puede calcular y también lo podemos dar cuenta que va para acá. Pero este problema acá, mucha gente cae y piensa que es cero, porque dice la velocidad es cero y la velocidad es cero y me da cero. Y no, la aceleración está en todos los puntos igual, si se puede calcular. ¿Ya? Entonces, si el objeto sigue estando por la misma aceleración, siempre va a apuntar para el mismo lado en este curso. Va a ser constante y no hay que preocuparse mucho más que eso. Pero los pasos, y esto es lo más importante de la clase de hoy, esto es como el resumen. ¿De qué hablamos hoy día? Si después le pregunta a su abuela, a su papá o a su perro, ¿y de qué hablaste hoy día en física? Del gráfico estroboscópico, que es la representación del movimiento de una partícula, de un objeto. ¿Por qué aumenta la velocidad? ¿En qué caso aumenta? En el de acá. En el de acá aumenta. Porque si tú lanzas algo, imagínate en un plano o hacia arriba, si tú lanzas la llave hacia el techo, después cuando cae, aumenta la velocidad porque va aumentando. Tú cuando te lanzas de una ventana, tu velocidad va aumentando. ¿Por qué aumenta? Por la aceleración de la gravedad. Y porque primero va de subida, entonces va hacia acá, va hacia acá.
El objeto, el estroboscópico, me está mostrando que el objeto va disminuyendo la distancia que va recorriendo. Lanza un carrito en una pendiente hacia arriba y empújalo nomás, y hay un momento en que se va a frenar, y después cuando se devuelva el carrito, la velocidad va a aumentar, porque recorre mayor distancia. Al principio recorre muy poco, después va agarrando vuelo, y pregunté cómo agarré tanto vuelo, y agarró vuelo. Y el que tiene una mayor velocidad. ¿Qué es la origina? La aceleración de gravedad. ¿Se aclaró? ¿Sí? ¿En la que tuvo la duda, Corina? ¿O no? ¿O todavía está la duda? ¿O no era esa la duda? ¿Sí? ¿No? No sé. Ya. Será. Entonces, el construir el diagrama era respuesta. Ah, era respuesta. Yo lo hice como pregunta. Ah, ya. Y alguien escribió ahí, pero déjeme ver. No, va acelerando porque aumenta la velocidad. Ah, ya era una respuesta, disculpe. Ya, entonces los pasos eran el gráfico estroboscópico. Después que aprendimos fue hacer el diagrama de velocidad, que sin el diagrama de velocidad no podemos hacer el diagrama de aceleración, y eso es lo importante que entiendan, que ustedes no pueden hacer los vectores de velocidad si no hacen el estroboscópico. Entonces esto es como una estafa, una piramidal, no una estafa, sino que una base piramidal, en la cual lo primero y la base más importante es que hagan sumamente bien el estroboscópico. Si ustedes hacen muy desordenado su estroboscópico, todas las respuestas pueden estar malas. Entonces es importante hacer bien los dibujos. Hasta yo hago los dibujos mal, pero en una prueba y uno con práctica tiene que tratar de hacer bien los dibujos. Miren, me quedó perfecto el triángulo. Entonces ahí uno hace estroboscópico. Gracias al estroboscópico yo puedo obtener los diagramas de velocidad. No puedo obtener los diagramas de velocidad si no tengo el estroboscópico. Y si los diagramas de velocidad, yo no puedo tener los diagramas de aceleración. Entonces, el método que vemos en este curso, el paso a seguir, el paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero estos pasos son correctos, nunca fallan, ¿no? Ni se van a modificar, los tienen que saber al pie de la letra. Y con eso podemos definir y resolver cualquier tipo de problema, ¿ya? Cualquier pregunta que lo haga, haciendo esos pasos. Ahora, para terminar, ¿qué podemos obtener de información? ¿Qué información podemos obtener con estos vectores? La información que podemos obtener es el de aceleración y el de velocidad. ¿Cómo se va a comportar la aceleración en el tiempo? Y nos damos cuenta que va a ser constante. Tiene exactamente la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, aunque el tiempo pase 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o 1 hora, la aceleración va a tener el mismo valor. ¿Puede ser positivo? Sí. ¿Puede ser negativo? También. ¿Puede dar 0? Sí. Pero va a ser constante. Va a ser una línea recta. ¿Quién me va a decir si es positivo o negativo o 0? El tamaño, la dirección del vector. Si el vector va hacia la derecha, es positivo, por la regla de los ejes del cartesiano, el XY. Si va hacia la izquierda, va a ser negativo. Y si no tiene valor y es simplemente un punto, es 0. En este caso va a la derecha y por eso es positivo. ¿Ya? Y también podemos hacer el gráfico de la velocidad. Al principio el objeto partía acá y empezaba a disminuir su velocidad. Eso quiere decir que partía con una velocidad hasta que se hacía 0. Y después de 0, la velocidad iba en... esto es un error mío, disculpe, que estaba pensando en otra cosa. Primero, el vector velocidad va a la izquierda, y ahí está el error mío. A la izquierda. Eso quiere decir que es negativo, porque en mi eje de coordenado, los X, fíjense acá, van hacia la derecha, los positivos. La punta de la flecha indica hacia dónde es positivo. Entonces, tiene un valor negativo. Parte con un valor negativo hasta que se hace 0.
hasta que se detiene, el vector desaparece. Y después empieza a aumentar. Y ahí tengo el vector velocidad. ¿Ya? Y eso es todo. Con estos gráficos uno puede calcular las ecuaciones. Pero eso lo vamos a dejar ya para la próxima clase, ya que el tiempo justo se está acabando, para no abusar del tiempo y de su población, o si quiere levantarse a comer un sándwich. Y recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. El link también lo suben al aula y también está en YouTube. Suscríbanse, así me hacen famosos y todos contentos. El grupo de WhatsApp, si tienen uno, por favor agregan ahí al Pedro. Escriban en el chat, lo pueden invitar, si es que tienen grupo, si es que lo quieren invitar. Y lo estaríamos viendo. Por si acaso lo del chat no se ve en el video, si ya vieron la primera clase no se ve nada de lo que escribe. Si se escucha su voz si es que hablan, pueden hablar y así después le dicen a su abuela, mira abuela, salgo en un video, pero nada más. Si quieren, hagan un grupo de WhatsApp y se van invitados. Hagámoslo en la próxima clase. Al comienzo de la clase les voy a volver a recordar si hay, no hay. Y si hay, díganle el link, ¿ya? Porque ya estoy por cerrar la clase. Entonces les doy un minuto. Voy a dejar de grabar, sí.